Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sensibles, ni mucho menos para oídos mamoncitos. Aquí se viene a chacharear y a regatear. Japón. Japón es uno de los países más bonitos del mundo, con un excelente ejemplo de cultura, de disciplina fuerte, de un pueblo perseverante, país que siempre quiere alcanzar la excelencia. Por eso hoy en día es uno de los países más avanzados tecnológicamente en el mundo. ¿Y por qué no decirlo? Uno de los más cabrones. El día que te vayas a dar una vuelta a Japón, no te vayas a olvidar de visitar su gran capital, Tokio. Tokio alberga alrededor de 35 millones de personas. En este pequeño hormiguero, aunque tú no lo creas, viven más de 35 millones de personas. País en el cual se es bastante difícil moverse en carro, en auto o como tú lo conozcas. Por eso se utiliza el medio más fiable y rápido de transporte público. Y así podrías hablarte mucho y mucho más de este gran pinche lugar. Pero tú estás aquí por algo. Ese algo se llama videojuegos. No nos adentremos tanto en el tema cultural, social, político, religioso, etc, incluso hasta la comida, ya que en Japón cuenta con una gran extensa variedad de platos exóticos y comunes, y mucho menos hablaremos de religión, porque esa religión es como que muy rara, ¿no? Tomemos el tema de videojuegos, digamos que esta es el lugar de la cuna del videojuego, y a continuación te enseñaré paso a paso cómo comprar juegos, consolas, gadgets, monas chinas, lo que tú quieras de Japón, pero todo que sea referente a los videojuegos. Los 4 pasos los cuales tienes que seguir, y la neta son realmente muy sencillos. Los procesos de la compra son estos. Número 1, antes de seguir vamos a nombrar a este camarada Takashi, porque así se llama, Takashi. Pregúntale a Takashi los productos que deseas comprar, él verificará el precio y el envío, inmediatamente contestará. Igual y no sabe hablar español este cabrón, pero inmediatamente te contestará escrito todo en español. ¿Sale? Paso número 2. Si vas a comprar, sí o sí tendrás que realizar una cuenta PayPal para los pagos, y toda esta compra es 100% segura. La neta, nosotros compramos y nos fue de muy buena calidad. Y el paso número 3, pues de haber pagado o de haber que Takashi de haberte mandado la factura y tú haberla pagado por PayPal, él se va a dar a la tarea de buscar tus videojuegos para que tengas más confianza de. No es inmediatamente, tú le preguntas, él los checa por su lista e inmediatamente te dice los precios. Pero si la pagas y luego quieres ver tus videojuegos, tal vez no pase eso. ¿Por qué? Porque nos comentó Takashi que la neta tiene ya desconfianza, que le han visto la cara de japonés, chino, coreano, mandarino, asiático diferentes veces. Entonces Takashi una vez que ya recibió el dinero o el pago, inmediatamente será la tarea de comprar tus cosas. Y por último, el último de los más importantes, y yo creo que ya el de deshacer todo esto, es el 4º paso. Takashi te dará seguimiento de la compra y ahora solo falta esperar. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? No lo sé. ¿Cuánto tiempo hay que, digamos, ser pacientes? No lo sé. A nosotros nos llegó alrededor de 15 días, pero déjame decirte que pasó algo interesante. Algo que a lo mejor no se podía haber esperado, pero pues son estos 4 pasos. Con esos 4 pasos sencillos es lo que nosotros realizamos para comunicarnos con Takashi, pero ya llegó esto. Vamos a checar. Pues una vez pasados los 20 y tantos días aproximadamente, el señor H recibió el pinche paquete, pero la cagó porque se fue de vacaciones el güey.
y obviamente lo vinieron a traer aquí a los servicios postales de Correos de México. Aquí está la entrega de... El producto tardó alrededor de 20 días. Pero porque fue correo tranquilo, puedes pedirlo también por correo express, amigo. Va, pues vamos a recoger el producto a ver qué tal viene. Le vamos a dar el unboxing aquí. Obviamente pues vamos a tratar a ver si nos dan chance de grabar, o es más, ni vamos a pedir chance de grabar, güey. Te preguntarás a dónde tienes que ir o qué tienes que hacer o con quién te tienes que comunicar. Lo sé, todavía no he dado el nombre de la página. Hasta el final del video tal vez aparezca o no. Ya también está ahí en la página de los comentarios para que puedas irte con el buen Takashi. Es una persona de Japón, la cual se comunica contigo vía Messenger. Una vez que ya lo hayas agregado, se comunica contigo y te escribe en español. También él te entiende, pues me imagino que debe tener un traductor, o si es una chingonería, habla muy bien español. Vamos a seguir qué es lo que pasó aquí en los correos. Como lo dijimos al principio, tardó 20 días, el señor H se fue de vacaciones, por eso tardó 20 días. Al quinto día de haber llegado, o sea, al día 15, como no había nadie en su domicilio, pues los tuvimos que ir a recoger aquí a los correos. Llega un paquete seguro y vamos a ver qué pasó. Recuerda, al final del video o abajito en la descripción ya va a estar la página y el nombre, el cual te puedes comunicar con Takashi. Llegar a México, aduana revisa todos los paquetes. Es Hacienda, no es Correos de México. Hacienda revisa los paquetes y determina si pagan impuestos o no. O sea, los abren. Los abren. Y a mí sí se me hace raro que me lo hayan cobrado, pero bueno, ya. Sí, porque allá sí se pagaron. ¿Quién sabe? Es que vimos, a ver, mandamos uno por barco, uno por avión. Y uno por burro. Por eso llegó apenas. Por eso llegó apenas hace 6 meses. ¿Desde cuándo lo pidieron? Desafortunadamente el burro murió. 7. No pudo cruzar el lago. No pudo nadar. Se perdió allá por Belén. Se fue para arriba, para Europa. Algo sí importante te tengo que decir. No desesperes, puede llegar a tardar 10, 15, 20, un mes, 2 meses, creo que hasta 3 meses puede ser llegado tu paquete a casa. Pero también tienes que estar atento y tienes que estar en comunicación con Takashi. Él no te va a soltar hasta que llegue tu producto y lo tengas directamente a tu casa. Sé paciente, sé confiado, confía en lo que nosotros te decimos, porque sí, tuvimos una muy buena experiencia con este valecito que se llama Takashi Senpai, digámoslo así, pero solamente te resta, si no te ocurre como a nosotros, pasar a tu Correos de México más cercanos o el que te toque, ir a firmar algunos papeles. Y en su defecto, me imagino que si llegó a tu casa también tienes que firmar algunos papeles porque es un envío internacional. Entonces solamente me resta a mí decirte que tienes que ser muy, muy paciente. Acá viene que le vamos a tapar los datos del señor H. Dice from sender name Takashi Ina, Cosmo Kunitachi, Higashi Uno Chome Kunitachi Chi, Es que no sabes hablar bien japonés. Yo soy bilingüe, voy a Takashi Ina. Takashi Kitsa, Arogato y Inagashi. Ahí dice Takashi Ina. Takashi Ina es nuestro amigo. Jugó en el juego de calamar. Ese güey es. Viene el pinche unboxing. Aquí viene, ya nada más le tapamos acá lo del señor H. Esto les explicamos. Ahora sí, como dice. Acá tiene japonés. Su pinche. No sé, güey. No vaya a traer COVID, güey. Ábrelo tú, güey. Pues bueno, señores, estos fueron los pasos que tenemos que seguir para pedir productos chinos. El costo ya se los dejé, ahorita lo volvemos a decir aquí con el señor H. Es un costo muy bajo. Lo más caro es que te sale, lo muchísimo más caro que te sale al adquirir un videojuego es el pinche envío. Júntate con un camarada, júntate con la bandita, júntate con los parientes, júntate con todos ellos para que te salga un costo muchísimo, muchísimo mejor. Que lo pagues más barato y pues vete a la ver. ¡Uy, güey! A ver. El Correos también le gustan los videojuegos, dice que... ¿Qué va a pedir? Ah, pero es uno de Switch, güey. No, man, entonces... ¿Por qué pedo esta cajita? A ver, ábrela, güey. Pues nada más viene así el empaquetado, viene bien protegido.
Trae su burbujita, trae todo. Te lo van a mandar así. ¿Sabes qué? Es burbuja japonesa, güey. Es diferente, güey. Es diferente, esta se Esa rompe es al como revés. samurai, güey. Esa se rompe al revés, güey. Ah, perro. El Double Dash. Sí, güey. Japonés, güey. ¿Cuánto te costó? No me acuerdo. El puro juego, güey, el puro juego, como- sin los envíos ni nada, Como güey. 400. ¿El puro juego? 400 pesos, güey. Mira. 400 pesos está. Está mamalón. Está chido, está intacto el pinche jueguito. Güey, ya lo estoy aventando. madre la Güey. paqueta. Está enterito, güey. Está enterito. Pues vámonos, señores. Vamos a hacer ahorita un short con el su pinche madre. Vamos a hacer un short con el H. Llegando a la paquetería, ahorita aventamos ese. Pues esos son los pasos de. Muchísimas gracias al señor H por pedir esto, que es para él, güey. Que es para él solo. Es un gusto culposo que él tiene. Y pues vamos a seguir pidiendo. Si ustedes quieren pedirlo, pues ahí recomendamos la página que es del señor Takashi o King, güey. Estos ya están hechos. Puede que salga al principio o al final este pinche videito. Muchísimas gracias al señor H. Pues se trajo el Mario Kart Double Dash, que alrededor de 600 pesos se gastó. Aquí ha de estar como en 1500. Este, güey, 1500. Pero este viene en caja, güey, con manual, está chido. Con manuales. La caja está muy bonita, güey. La neta, la Haz una caja está comparación chida. después con una caja de aquí, con una caja de allá. Pues sí, está chida esta. Y pues ahí lo que le quieran mandar mensaje, nosotros vamos a, pues 100% confiable la Confiable, página sí. del No, señor súper confiable. Takashi. De hecho, creo que ellos desconfiamos de nosotros. Sí, pinche mexicana decir culero, algo así, güey. Pues ha de desconfiar en nosotros, pero todo está en la descripción. La página tardó alrededor de 20 días. Muchísimas gracias a H que nos prestó y se fletó y le dije, mira, hubo un corte ahí de repente. Mira, güey, otra vez, güey. Bueno, señores, yo soy el tío Guaracán, el señor H. De regreso, llegó. Nos vamos. ¿Algo que quieras agregar, H? Nada, saludos y a los que me odian, odienme más. Ódiame más. A ver, güey. No mames, cámara, ya nos vamos.